Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, 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 con un poquito de sueño, hace sueño y frío y todo. Pero bien, bien, bien. Como día miércoles, antes de eh, tener una semanita de descanso, así que súper bien. Chiquillos, antes de empezar la clase, les recuerdo que tenemos vigente la prueba de la unidad 4 correspondiente a imperialismo y colonialismo, que tiene plazo de entrega hasta el día viernes, ¿ya? Hasta este día viernes, ¿ya? Probablemente igual las deje un par de días más, pero no se confíen de eso, ¿ya? Así que organícense, vean el material, revisen la prueba y luego háganla, ¿ya? Está todo el material arriba, está todo el material de clases, está todos los videos de las clases, está en YouTube, en el playlist correspondiente a la unidad, así que pueden ir haciendo la evaluación sin problema, ¿ya? Y además que son súper pocos contenidos, así que eh, aprovechen de hacer la prueba estos días y que no se les junten. Y obviamente para que tengan liberados de los días de descanso de la próxima semana. Así que aprovechen de hacer la prueba estos días y obviamente para que les vaya bien, ¿ya? Em, mientras estuve definiendo las fechas de las siguientes evaluaciones que les voy a subir en los temarios finalizando. Yo creo que los temarios los voy a subir, creo que los temarios los voy a subir el mismo día viernes, este día viernes, ¿ya? Para que ya tengan todo más claro qué es lo que voy a evaluar y cuándo, ¿ya? Porque se van a ajustar un poquito más los tiempos, van a ser tiempos más, más breves de una semana de, de desarrollo de las evaluaciones, por lo tanto, lo importante es que ustedes se puedan organizar y que obviamente puedan responder de la mejor manera posible las evaluaciones, ¿ya? Chiquillos, les cuento, hoy día vamos a revisar, idealmente, yo creo que sí, vamos a revisar las causas y los antecedentes de la Guerra del Pacífico y vamos a revisar las causas y los antecedentes de la Guerra del Pacífico y obviamente su, dejando el pie para la revisión del desarrollo y las consecuencias de este proceso. Entonces, vamos acá. Profesor, Dígame, ¿por qué también llamaron a la guerra del Pacífico la guerra del guano? ¿por qué se le llamó Guerra del Pacífico? Y la llamaron la guerra del guano también en otras partes. Sí, lo que pasa es que, mira, a ver, siendo bien, bien preciso, la Guerra del Pacífico, como la conocemos nosotros principalmente, eh, la conoce principalmente Perú y Bolivia, la conocen como Guerra del Salitre o Guerra del Guano, ¿ya? Ese es como, por decirlo de alguna forma, como el nombre oficial de la guerra. En Chile se le llamó Guerra del Pacífico principalmente para que no existiera, o al menos que se ocultara, por decirlo de alguna forma, el interés real que estaba detrás de la guerra, que era el salitre y el guano, ¿ya? Era como, porque si se planteaba como guerra del salitre o guerra del guano, como lo mencionas tú, eh,
las personas comunes y corrientes que iban, a los campesinos, por ejemplo, que iban a formar parte del ejército para sumarse al enfrentamiento, muy probablemente no iban a querer participar porque iban a asumir o iba a quedar claro que los intereses que estaban detrás de la guerra tenían que ver más con intereses económicos, con intereses realmente del país o del territorio. ¿Ya? Por eso es que se utilizó de manera bastante amplia, de manera bastante abierta, el término guerra del Pacífico y no los que sí utilizaron el término que utilizó Perú y Bolivia, como fue la guerra del salitre o la guerra del guano. ¿Ya? Tiene que ver con buscar darle otro sentido a la guerra. ¿Ya? Más aún y sobre todo cuando se inicia la guerra o dentro de de los primeros enfrentamientos de la guerra, se dan de manera marítima, sobre todo con el combate naval de Iquique. Entonces, eso les dio como un sentido de decir, ah, no, esto es una guerra, la guerra del Pacífico, porque ahí se estaban enfrentando, cuando en gran parte incluso de la guerra eh, se desarrolla por vía terrestre, por lo tanto podría llamarse, no sé, la guerra de Tarapacá, o la guerra de Perú, o la guerra de Tacna, eh, pero no, le pusieron guerra del Pacífico. ¿Ya? Pero eh, tiene mucho que ver esto con el sentido que se le quiere dar a la guerra. Recuerda que eh, lo mencioné en la clase anterior, los vencedores son los vencedores son los que obviamente establecen las condiciones al finalizar la guerra, pero también los vencedores son los que escriben muchas veces la historia. ¿Ya? Entonces, tú al escribir la historia, por lo general, si yo escribiera una biografía mía, probablemente yo quedaría súper bien parado, ¿no? Una persona brillante y muy buena persona y todo lo demás, pero probablemente si alguien fuera externo a mí, hiciera una biografía, probablemente yo no quedaría tan bien parado. ¿Ya? Entonces, eh, cuando son los vencedores los que escriben los libros de historia, son los vencedores los que escriben la historia finalmente, nos encontramos con estas diferencias en el uso de algunos términos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, se entiende, profe. Súper. Entonces, el guano era como una ciudad. No, no, no. El guano, ¿cómo explicarlo en términos bien simples? El guano es la caca de gaviota. Ah, ya. Lo que pasa es que, recordemos, a ver, esto, por eso es que parte de esta clase incluso tiene que ver con contextualizar esto. Estamos a fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX, las potencias europeas están, no es solamente Inglaterra, sino que es Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, que están en el proceso de revolución industrial. Se sumaron ahora ellos al proceso de revolución industrial. Por lo tanto, si están en proceso de revolución industrial, una de las principales características de la revolución industrial es que sus poblaciones aumentaron. Por lo tanto, al aumentar las poblaciones, también tú tienes que alimentarlas. Por eso es que todos estos países industrializados van a necesitar mejorar su producción agrícola. Y para aumentarla, tuvieron que salir al mundo, tuvieron que salir a buscar fertilizantes para enriquecer los suelos y de esa forma mejorar su producción agrícola. Así llegaron a comprar el salitre y así llegaron a comprar el guano como fertilizante. Por eso es que el guano, o la caca, porque era caca, valía muy bien, era muy bien pagado, muy bien cotizado en el mundo para la producción agrícola. Lo mismo pasaba con lo mismo pasaba con el salitre. Entonces,
por eso nos peleamos por la caca. ¿Sí? Qué básico. Sí. Digo, cuando uno lo ve así como, "Oye, ¿en serio? Sí, por la caca. Ya, profe, gracias. Entonces, y lo peor de todo es que habían zonas, esto no es como toda la costa, no, sino que había una zona que se llamaban las Guaneras, que era donde, no sé por qué característica natural, pero donde había más caca. Entonces esas eran las zonas donde se producía más guano. Y obviamente donde se extraía más guano. Y esas zonas estaban sobre todo en la costa de Perú. ¿Eh? Entonces, no, pero era por la caca, no peleamos por la caca. Pero Gracias, profe. de nada. Pero eso espero que se entienda el tema del contexto. ¿Ya? Es decir, eh, esta era como una especie de guerra de irse a la segura. Es decir, el país que ganara la guerra se iba a quedar con el control de los dos principales productos que se vendían en la época hacia los mercados internacionales, que eran el salitre y el guano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como les decía, los países industrializados que estaban en pleno proceso de revolución industrial, que se habían sumado ahora en la segunda revolución industrial, estaban comprando guano, comprando salitre. Claro, el salitre tenía otra variedad, que el salitre también se utilizaba para elaborar explosivos. Y recuerda, y recuerda que estamos en el periodo de paz armada. Entonces estos tipos están antes de la Primera Guerra Mundial preparándose para una posible guerra. Por lo tanto, necesitan producir explosivos, necesitan producir armamento y además, dentro del proceso de revolución industrial, está creciendo su población, por lo tanto necesitan aumentar su producción agrícola. Ese es el contexto de por qué es tan importante tener el control de la venta del salitre y del guano. Ahí sí. Súper. Vamos entonces. La Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue un conflicto que se desarrolló entre los años 1879 y 1883. Fue un conflicto armado que enfrentó a Chile con sus vecinos de Perú y Bolivia durante los gobiernos de los presidentes liberales Aníbal Pinto y Domingo Santa María. ¿Ya? Como les mostraba en la clase anterior, en este mapa, estos eran los límites que tenía Chile con Perú y con Bolivia hacia 1879, ¿ya? Antes de la guerra, obviamente. ¿Ya? Donde podemos ver que Bolivia tenía el control del territorio, todo lo que es actualmente la región de Antofagasta, y en el caso de Perú, controlaba todo el territorio que es el territorio actual de Tarapacá y de Arica Parinacota. ¿Ya? Eh, Eso es como era el mapa chileno hasta 1879, especialmente sus límites norte. ¿Ya? Las causas de la guerra. Chile y Bolivia firman un tratado en 1874 en que Chile se compromete a renunciar a los territorios al norte del paralelo 24. Vamos a ir atrás. ¿Ya? Chile se compromete a renunciar a los territorios que están sobre el, bueno, hay que marcarlo aquí, el paralelo 24. Aquí. Entonces Chile dice, ya, yo no voy a
buscar tener ningún tipo de interés sobre estos territorios que están sobre el paralelo 24, que es este que está aquí. Este es el paralelo 24. Paralelo 24, ¿ya? Sí, Entonces, mientras que Bolivia se compromete a no aumentar los impuestos al salitre dentro de los próximos 25 años, al menos hasta 1900. ¿Ya? Entonces dice, ya sabes que nosotros no vamos a insistir, no vamos a molestar sobre los territorios que están sobre el paralelo 24, siempre y cuando ustedes, Estado boliviano, no aumenten los impuestos a las oficinas salitreras, especialmente a las oficinas salitreras chilenas, que están en toda esa zona de la región de Antofagasta, actual de Chile. ¿Ya? Esa es la situación. Ya, sí, se firma un tratado, listo. En el año 1878, el gobierno boliviano, debido a una fuerte crisis económica internacional, decide aumentar los impuestos a las compañías salitreras chilenas en su territorio. O sea, Bolivia no respetó este tratado que había firmado con Chile. De esta forma, el presidente chileno Aníbal Pinto apoya la decisión de la principal empresa salitrera chilena de no pagar más impuestos. Ah, sí, nos quieren aumentar los impuestos. Nosotros no vamos a pagar ni un impuesto más. De esta forma, el presidente Aníbal Pinto envía cerca de 2.000 hombres a la zona de conflicto. ¿Para qué? Para resguardar, para proteger las oficinas salitreras chilenas y extranjeras que no querían pagar impuestos ante la posibilidad de que el Estado boliviano fuera y quisiera, por ejemplo, quitarle la propiedad de estas oficinas salitreras a los dueños, tanto chilenos como extranjeros. ¿Ya? De esta forma, entonces, el presidente Aníbal Pinto, presidente liberal de ese entonces en Chile, manifiesta su apoyo hacia los empresarios salitreros chilenos y extranjeros que trabajaban en esta zona boliviana. Claro, aquí uno dice, bueno, bueno, entonces los bolivianos no respetaron un tratado y bueno, está bien que Chile le haya hecho la guerra. Sí, pero es que hay que entender el contexto de todo esto. Ya hay que entender el contexto. Hay una fuerte crisis económica, ¿ah? Una fuerte crisis económica. Pero en esta crisis, los bolivianos llegan y dicen, o el presidente boliviano, el gobierno boliviano dice, oye, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se está muriendo de hambre la gente aquí en Bolivia. ¿Qué hacemos? Y resulta que nosotros, Bolivia, somos un país rico porque somos dueños de el salitre, que es uno de los principales productos que se venden en el mundo hoy día. Y resulta que cobramos un impuesto mínimo, muy pocos impuestos. Y resulta que estas empresas chilenas y extranjeras se llevan toda la ganancia de la venta del salitre de un producto que es boliviano. Y resulta que mientras el pueblo boliviano se ve afectado por esta fuerte crisis económica internacional. Entonces, si uno lo piensa desde el punto de, esto es como, si uno lo piensa desde el punto de vista del país, desde Bolivia, claro, pues, oye, pero si, no sé, si cobraban no recuerdo cuánto era la cantidad de impuestos, ya no, les mentiría si les dijera, aumentó el doble, no lo recuerdo. ¿Ya? Pero si imagínate, lo que sea, si yo te aumento un impuesto de un 3%, lo aumento a un, lo aumento a un 10%, la verdad, la verdad, tú vas a seguir obteniendo ganancias.
pero además va a quedar dinero para el Estado boliviano. ¿Ya? Eso es más o menos lo que buscaba Bolivia. ¿Ya? Eso obviamente está vulnerando un tratado con Chile, sí, pero lo que pasa es que la necesidad, en el momento en que firmó el tratado de 1874, no sabía Bolivia que en 8 años, en 5 años iba a necesitar aumentar los impuestos por un problema económico. Entonces, eso hizo que finalmente se tuviera que llegar a una intervención, porque al final esto podría ser un asunto a solucionar entre el Estado boliviano y las empresas salitreras. Pero también estamos en una época donde eh, los empresarios, las principales riquezas del país, están muy involucrados en las cosas que pasan en el país, en términos políticos. Están muy involucrados y presionan mucho a la política, especialmente al gobierno. ¿Ya? Lo bueno es que eso ahora no pasa. Entonces, estos grandes empresarios, personas muy ricas, eh, presionan al gobierno chileno para que el gobierno chileno los apoye. Y por eso es que el presidente Aníbal Pinto decide apoyar a estos empresarios salitreros enviando a 2.000 miembros del ejército a la zona de conflicto, dando inicio de esta forma a la Guerra del Pacífico. Desarrollo. Se produce una invasión por parte del ejército chileno, porque no es otra cosa. Si entra un ejército extranjero en un territorio soberano, eso se llama invasión. Por lo tanto, lo que hizo el ejército chileno fue invadir Bolivia para proteger las oficinas salitreras que estaban en esa zona. De esta forma, entonces, el gobierno boliviano no le quedó otra decisión que declarar la guerra a Chile. De esta forma, entonces, se activó una alianza que estaba establecida entre Perú y Bolivia, que proponía que en caso de haber algún conflicto de carácter militar, obviamente, contra algún país vecino o no, Perú iba a ayudar, iba a auxiliar a Bolivia. A esto se le llama el tratado secreto, ¿ya? Que siempre se habla del tratado secreto y yo, esto es como el secreto de mi abuelita. Cuando mi abuelita siempre decía, no, yo tengo un secreto muy re bueno para los pies, para el dolor de cabeza, y no sé qué tan secreto era si todo el mundo lo sabía. Esto es lo mismo. Es como, no, es que hay un acuerdo, un tratado secreto entre Perú y Bolivia, pero ¿qué tan secreto era si todo el mundo sabía y se activó una alianza, nada más? Entonces, al activarse, al declararle Bolivia la guerra a Chile, entra también en la guerra Perú, haciendo caso de este acuerdo que tenía de manera previa con Bolivia en caso de tener algún enfrentamiento. Se inician de esta manera las campañas marítimas entre los meses de mayo y octubre de 1879, donde el impacto anímico del combate naval de Iquique se vio complementado por las victorias en los combates de Punta Gruesa y Angamos. ¿Ya? Eh, Como les decía en la clase anterior, el combate naval de Iquique fue una derrota para la Armada chilena, donde un combate donde la Esmeralda, el barco de Arturo Prat, no tenía nada que hacer frente al mejor o a uno de los mejores barcos de la flota peruana, que era el Huáscar, que era un barco acorazado, que estaba hecho de madera, pero eh, estaba forrado en acero, o sea, era una cuestión, un verdadero tanque flotante.
y en comparación a la Esmeralda, que era un barco bastante relativamente pequeño en comparación a esta cuestión enorme que era el Huáscar. Eh, y con esta derrota, finalmente, eh, pero fue significativo, entre comillas, el sacrificio de Arturo Prat, y donde se hacen famosas sus últimas frases, sus últimas arengas, compañeros, la contienda es desigual, y se pega un tremendo discurso del hombre antes de enfrentarse al Huáscar, y después al abordaje muchachos. Todo eso se transmitió hacia el sur de Chile, hacia el centro sur de Chile, eh, con la idea de que la guerra, entre comillas, se volviera popular, ¿ya? Se volviera popular. Diga. Ahí fue cuando Grau, o sea, es verdad que cuando derrotaron a la Esmeralda, el capitán del otro barco salvó, por así decirlo, a los que quedaron, a los que se cayeron del barco y le hizo una carta a la viuda, a la esposa de Prat. Perfecto, Miriam. Tal cual, tal cual. Mira, te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. El día 21 de mayo de 1879, no, el combate naval de Iquique no fue el único combate que se libró. Hubo dos combates. Fue el combate naval de Iquique entre la Esmeralda y el Huáscar, y fue el combate de Punta Gruesa entre la Covadonga y la Independencia. ¿Ya? Hubo dos combates. ¿Ya? Voy a poner la pantalla en blanco para poder mostrarlo. Pantalla en blanco. Voy a poner en rojo los barcos bolivianos y en azul los barcos chilenos. Barcos peruanos. Huáscar, Independencia. Barcos chilenos, la Esmeralda, la Covadonga. ¿Ya? Aquí. Eh, eh, eh. Y la Covadonga. Estos barcos estaban en la Esmeralda y la Covadonga estaban en la costa, estaban en la costa de Iquique. ¿Ya? Recordemos que Iquique eh, era puerto peruano, y llega el Huáscar y la Independencia. Entonces, ¿qué pasó? Que para no pelear todos juntos, la Covadonga se llevó a la Independencia. Bueno, lo voy a poner de otro color. La Covadonga se llevó a la Independencia a otro sector para que lo siguiera. Y se quedó en el enfrentamiento en la costa de Iquique, se quedó la Esmeralda con el Huáscar. Cuando se produce el hundimiento de la Esmeralda, el capitán del Huáscar, Miguel Grau, eh, en vez de dispararle, decide rescatar a todos los marinos de la Esmeralda que estaban en el mar nadando, flotando, y al mismo tiempo decide escribirle, porque estamos hablando del siglo XIX, eran otros tiempos. Le escribe una carta a la viuda de Arturo Prat diciéndole como, relatándole cómo habían ocurrido los hechos, pidiéndole disculpas, mandándole algunos elementos personales que fueron recuperados de Arturo Prat. Un caballero, Miguel Grau. Algo muy distinto a lo que ocurrió con la Covadonga y la Independencia.
¿Ya? Vamos a hablar ahora del combate de Punta Gruesa. El combate de Punta Gruesa fue una victoria para la Armada chilena porque la Covadonga derrotó a la Independencia. ¿Cómo? La Covadonga hizo que la Independencia llegara a zonas de baja profundidad y la Independencia quedó encallada, tocó suelo. Y ahí la Covadonga lo comenzó a atacar, a bombardear, a cañonear, y finalmente la Independencia fue derrotada por el Covadonga, por la Covadonga, ¿ya? En un triunfo para la Armada chilena. Y resulta que Carlos Conde, el capitán de la Covadonga, eh, en un acto absolutamente distinto a lo que hizo el capitán del Huáscar con la Esmeralda, a los marinos de la Independencia que estaban flotando, les disparó y los mató. Qué mal. Profesor, Dígame, otra pregunta más. por favor. ¿En qué momento de la historia aparece Lord Cochrane? Lord Cochrane, Sí, cuando lo a- contrataron. ahora, bueno, apareció antes, pero Lord Cochrane, no, miento. Eh, Tan por tanta pregunta. no, espérame, déjame ver si tengo ahí la confusión con Blanco Encalada. Um, es que no recuerdo, aquí yo tengo la confusión, ¿no? Porque de repente se me juntan muchas cosas en la cabeza. No recuerdo si, parece que sí. Creo que el almirante en jefe de la Armada chilena durante la Guerra del Pacífico era Lord Cochrane, si no me equivoco, creo que sí. ¿Ya? Porque después hubo una embarcación que se llamaba Lord Cochrane, entonces ahí, como que ahí estoy confundido si participa Lord Cochrane como almirante de la Armada chilena o la embarcación con este nombre, ¿ya? Pero, Sí, que era súper así como seco y que habían ganado por él. pero sí, y no solamente por él, o sea, imagínate, Chile no tenía barcos malos, Chile no tenía barcos malos, ojo con eso, no tenía barcos malos. Lo que pasa es que estos dos barcos que tenía acá, que era la Esmeralda y la Covadonga, eran los dos peores barcos que tenía Chile. Por eso los dejaron ahí, ya que es usted aquí de guardia en Iquique y nosotros nos vamos para otro lado. Pero Chile tenía unos barcos enormes. Y entonces, a partir de la logística de Lord Cochrane, se logra en el combate de Angamos, se logra capturar al Huáscar. Por eso es que el Sí, lo Huáscar lo toman como divide. trofeo, ¿no? ¿Perdón? Lo toman como trofeo al Huáscar. Sí, pues, sí. Todavía lo tenemos nosotros. Todavía lo tiene Chile el Huáscar. Perú ha mandado una cantidad de cartas, devuélvanos el Huáscar, y no. No quieren devolver el Huáscar. Está como trofeo de guerra el Huáscar. Entonces, mira, yo no voy a cuestionar a Carlos Condel por no haber salvado a los marinos peruanos. Eh, Son obviamente formas distintas de percibir una guerra o percibir un momento. Lo que sí, obviamente, eh, eh, es que, eh, no sé, yo para la próxima clase voy a buscar un fragmento de la carta de Miguel Grau a Carmela Carvajal de Prat, a la viuda de Arturo Prat, y se la voy a leer, pero es como que uno piensa que está como en otro momento, y es un tipo que acaba de hundir el barco del esposo de esta señora, y le escribe, así como a lo mejor, no sé, como uno al menos sentiría vergüenza, o sea, yo por ejemplo, si la señora del almacén se equivocaba con el vuelto y yo me quedaba callado, yo me sentía culpable y no iba más al almacén. En este caso es una situación obviamente mucho más grave, donde el tipo acaba de dar la orden que terminó matando al esposo de esta señora, y,
y hay un intercambio de cartas entre Miguel Grau y Carmela Carvajal de Prat que es, desde el punto de vista humano, dentro de una guerra, es precioso. Es Fue precioso. noble. Sí, o sea, estamos hablando finalmente de un tipo, claro, como dices tú, un tipo honorable, por donde se le El mire. caballero de los mares, Sí, ¿no? sí, así se le llama a Miguel Grau. Pero veámoslo en la próxima clase, me comprometo a eso, ¿ya? Y sobre todo para que le demos ahí, a veces cuando uno habla de esta guerra y todo, le quita un poquito el sentido humano, así que es bien interesante eso. Muchas gracias, Emilia. Chiquillos, me quedo sin tiempo. Nos vemos la próxima semana, hagan la prueba. Chao, chao, cuídense, que estén bien. Chao, Chao, chao. cuídate. Igual, chao, 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 nos vemos. chao.